Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy, relacionada justamente con el tema de normas oficiales mexicanas. Como ustedes saben, hoy el tema de normas oficiales mexicanas ha cobrado un interés mayúsculo en virtud de que en muchas ocasiones, en virtud de que, como ustedes saben, se han requerido en términos de los propios modificación de los acuerdos, específicamente el anexo 241 del acuerdo de normas, mediante el cual se determinó por parte de la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, incluso como parte del equipo, el que ciertas mercancías no iban a poder ser exceptuadas en términos del famoso artículo 10 y fracción octava en sus incisos A, B, C y D. Incluso en la fracción séptima también, por ahí tenemos esa limitante de algunas fracciones arancelarias que se encuentran listadas en el artículo primero o en el numeral primero de dicho acuerdo de normas. Estamos hablando básicamente de las normas oficiales mexicanas, aquellas que se cumplen a través de un certificado de conformidad de norma. Nosotros ya tuvimos hace mucho tiempo una charla a través de aquí de la plataforma respecto al cumplimiento correcto del anexo 241, todo lo que se venía, etcétera, etcétera. Pero, bueno, pues ya también platicamos que al fin el tiempo nos alcanzó, el destino nos alcanzó y ahora muchas normas habrá que cumplirlas sí o sí a la introducción al territorio nacional de la mercancía. Hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de lo que pasa después de la introducción de mercancías al territorio nacional, sobre todo en los casos en los que se exceptúa el cumplimiento de la norma oficial mexicana. Yo he sido, a lo mejor no voy a caerles muy bien a muchos de ustedes, pero yo he sido partidario de sí o sí cumplir con las normas oficiales mexicanas a la entrada al territorio nacional y no incumplir o exceptuar solamente por la monserga, que es el acudir a una unidad de verificación, el tiempo que tarda, incluso el costo que tiene el certificar una mercancía. He tenido casos recientemente en donde me dicen, oye, es que sale más caro certificar que el valor de la mercancía. Entonces, pues no la voy a cumplir. Ah, bueno, pues no la cumplas y te van a trabajar en la aduana porque, pues al final, la aduana tiene la obligación de revisar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas. Entonces, pueden haber N número de razones por las cuales no se quiere cumplir, o que no se puede cumplir, o que no es costeable cumplir. Lo que es un hecho es que, como vamos a ver más adelante, las normas oficiales mexicanas se deben cumplir. Yo siempre he dicho, las normas oficiales mexicanas son para cumplirse, no para exceptuarse. Claro, hay casos en los que se exceptúa, pues, porque el propio acuerdo de normas te dice que cierto tipo de mercancías no, o porque a lo mejor en efecto la van a utilizar dentro de alguno de los supuestos del artículo 10, fracción octava, incisos A, B, C y D. Realmente a lo mejor va a ser para procesos productivos y al final la mercancía va a cumplir con otra norma oficial mexicana. Lo cierto es que yo, en la la experiencia que tengo y que es algo ya extensa en esta materia y en esta área y en este ambiente, la mayoría de las veces las normas se han venido exceptuando como deporte nacional, exceptuar, y no es así. Entonces, ¿qué es lo que quiero platicar hoy con ustedes? Y quiero que concienticen tanto a sus áreas correspondientes como ustedes mismos, el hecho de que cuando uno cruza las aduanas y entonces a través de alguno de los supuestos del artículo 10 exceptúa el cumplimiento de la norma, o incluso no a través del artículo 10, a lo mejor a través de la propia norma oficial mexicana que determina que no es necesario cumplir con la norma porque no entra dentro del campo de aplicación, etcétera, etcétera, etcétera,
Lo cierto es que viene algo después de la introducción de mercancías al territorio nacional y que es justamente la posibilidad de verificación por parte de las autoridades aduaneras, perdón, por parte de las autoridades correspondientes del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. ¿Cuántas veces hemos visto o hemos dicho, no, es que esta mercancía se va a importar y no se va a importar para procesos productivos o para la prestación de sus servicios profesionales y no va a ser destinada a uso del público? ¿Y cuántas veces nos encontramos en los anaqueles de las tiendas, pues estas mercancías que no cumplieron con la norma al momento de su introducción al territorio nacional y en consecuencia, pues están incumpliendo con lo que dispone la ley que más adelante vamos a ver respecto a la Ley Federal de Metrología y Normalización y la propia Ley Federal de Protección al Consumidor? Pero eso no es todo. El tema es que hoy todavía tenemos normas que sí pueden ser escritas a través de los diversos, mecanismos que el propio anexo 241 del acuerdo de NOMS señala, pero también esas mercancías muchas veces son exceptuadas al momento de la entrada al territorio nacional, solo por exceptuarse, y llegan al destinatario final sin haber cumplido con las normas. Por ejemplo, normas de etiquetado respecto a información nutrimental, o respecto a las bebidas alcohólicas, o respecto a todas las que se encuentran listadas en el artículo 3 que no requieren de alguna manera la presentación de un certificado de conformidad de norma. Y sobre esas, pues obviamente también la autoridad correspondiente y competente tiene la facultad de que posterior al despacho puede llevar a cabo facultades de comprobación para verificar su cumplimiento. Hemos de saber que en la aduana lo único que se hace es muy sencillo. Se busca que se cumpla con la norma, insisto, sea a través de un certificado de conformidad, la autoridad revisa que coincida con la mercancía que se presenta, etcétera, etcétera, y no pasa de ahí. Por otro lado, la etiquetado, pues nada más se busca que la norma cumpla con el etiquetado comercial, los requisitos que señalan las propias normas, y hasta ahí se queda. No hacen una exhaustiva revisión, por ejemplo, en el caso de productos alimenticios, quizás en el sentido de que el contenido de sal o el contenido de sodio, perdón, o el contenido de grasas o proteínas que señale la etiqueta, pues en realidad el producto lo tenga. No llegan a tal grado. Pero eso sí lo pueden hacer las autoridades de forma posterior. Por lo tanto, para no entrar más en detalles, perdón, para no entrar más, para no dilatar más la introducción, nos vamos directo al hecho de qué nos dice la Ley de Comercio Exterior como uno de los fundamentos fundamentos principales respecto a las normas oficiales mexicanas. Pues dice que la importación, circulación, tránsito de mercancías estarán sujetas a las normas oficiales mexicanas de conformidad con la ley de la materia, en este caso la Ley Federal de Metrología y Normalización, y las mercancías sujetas a normas se identificarán, como ustedes ya saben, en términos de fracción y nomenclatura. ¿En dónde? En un acuerdo o en un anexo que hoy conocemos como el anexo 241, acuerdo de normas. Ahí vienen el artículo 1, 2, 3, 4 y 8, todas las fracciones arancelarias que están sujetas al cumplimiento de una norma, a la introducción o en su caso a la salida del territorio nacional. ¿Ok? Esto ustedes lo van a poder, toda esta información que hoy no es motivo de discusión y de plática, el contenido del anexo 241, relativos a las mercancías que deben de cumplir, ni tampoco a los criterios que tienen que ver con la no aplicación con la presentación de las solicitudes de conformidad de norma, hasta con la prórroga que se acaba de dar hasta el 31 de octubre y poder importar siempre y cuando lo hayas presentado antes del 31 de mayo. Todo eso no vamos a hablar de eso ya platicamos, y para eso también ustedes pueden observar aquí en esta página del Servicio Nacional de Comercio Exterior
Ahí pueden ustedes verificar la normatividad, preguntas frecuentes, los criterios, todo lo que se está presentando, el numeral 10 del anexo 2.4, del anexo de normas, lo relativo a claves de identificador para los pedimentos, los procedimientos para acreditar el cumplimiento, todo eso lo pueden ustedes ver ahí. Ya en su momento hemos tenido pláticas sobre esto, si es necesario en algún otro momento se podrá llevar a cabo, pero no es de lo que vamos a hablar ahorita. También tenemos la página de la Dirección General de Normas, a través de la cual ustedes, ahí tienen la dirección, ustedes pueden verificar el contenido de cada norma oficial mexicana que existe, vigente, y o proyectos de normas, y o normas incluso derogadas, y o modificadas. Ustedes en esa liga pueden entrar y por número de norma van a poderlo verificar. Obviamente, ¿dónde dice qué producto va a cumplir con la norma? Como les dije, en el acuerdo anexo 241, anexo acuerdo de normas. Para eso ya ahí tienen estas dos referencias, las cuales ustedes pueden ingresar y que seguramente ya lo hacen para cuando los agentes aduanales dicen, oye, es que tienes que cumplir con esta norma, o ustedes mismos al momento de prever la operación de comercio exterior, desde que compran o van a comprar la mercancía, pues hoy más que nunca me parece que deben de verificar que cuando el agente aduanal les diga, oye, pues ¿sabes qué? La fracción arancelaria que se va a utilizar es tal o cual, pues ustedes tengan claro si debe de cumplir o no con una norma, porque déjenme decirles, paréntesis, que las unidades verificadoras están saturadas. Básicamente no están ni siquiera ya recibiendo, en algunos casos, no sé la experiencia de cada uno de ustedes, no están recibiendo ya nuevos productos para certificar por el extenso, por el cúmulo de trabajo que se les vino encima, por las mismas razones que siempre sabemos, dejamos todo hasta el final, ¿ok? Entonces, ahora sí, la Ley de Comercio Exterior, nuevamente, nos dice en el artículo 26 cuáles son los requisitos para establecerse o que deben de establecer las normas. Y nos dice, esa ya la habíamos visto. Quiero hablar sobre el marco normativo principal en relación con las normas oficiales mexicanas y su cumplimiento, tanto, sobre todo de manera posterior al despacho aduanero de las mercancías. Tenemos la Ley Federal de Metrología y Normalización y su reglamento, tenemos la Ley Federal de Protección al Consumidor y su reglamento, y existen esas dos ligas que les puse ahí. En realidad, yo esperaría que no tengan que ingresar a esa liga, porque en realidad son los procedimientos que siguen las autoridades, particularmente la Procuraduría Federal del Consumidor, a través del área jurídica de verificaciones, para justamente verificar que se hayan cumplido con las normas oficiales mexicanas. No solamente normas oficiales mexicanas que se hayan cumplido de las mercancías importadas, sino también ustedes, si son productores de mercancía en territorio nacional, también suelen ser sujetos de cumplimiento de normas, incluso no nada más normas para los productos, también hay normas para servicios, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas dos ligas que les pongo ahí es para cuando tengan desafortunadamente pues la experiencia de estar bajo una verificación por parte de Profeco, pues acudan ahí para que vean cuáles son los procedimientos que ellos tienen que seguir. Y si ustedes quieren prever cuáles son los procedimientos que se podrían seguir por algún producto que se haya importado y que se vaya a comercializar, o que se haya producido y se vaya a comercializar, pues también no está de más que puedan, no sé si el área de ustedes les corresponda, quizás al área no sé, dependerá del tipo de empresa, y que dentro de los manuales de procedimiento exista el compliance normativo o el compliance de normas oficiales, etcétera, pues deberán de tener conocimiento de estos manuales. ¿Me pueden decir si tienen hasta ahorita alguna duda, algún comentario? Si me siguen oyendo y si me siguen viendo y si siguen viendo la diapositiva, por favor, si alguien me puede comentar. Díganme sí, pero escribiéndolo, por favor. Muy bien, gracias. Entonces, vamos ahora a verificar cuál es la finalidad de las normas oficiales mexicanas. Bueno, nos dice la propia, ahora sí, la Ley Federal de Metrología y Normalización.
es muy clara cuando nos dice, a ver, ¿qué busca una norma? Porque a veces estamos diciendo, tenemos que cumplir con la norma y le decimos al director general, es que hay que cumplir con la norma y entonces, si no cumplimos, ¿y si no cumplimos qué? ¿Y para qué sirve la norma? ¿Y cuál es la finalidad de la norma? Bueno, las normas oficiales mexicanas, como lo dice el artículo 40, va a determinar cuáles son las características y o especificaciones que deben reunir, sobre todo, productos y procesos cuando estos puedan constituir de alguna manera un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, medio ambiente y laboral, así como para la preservación de los recursos naturales. Si se dan cuenta en esta el primer acercamiento de la finalidad de normas, pues engloba muchos conceptos. Básicamente, la norma se crea para proteger al consumidor final y o a un ecosistema o a una industria, como ya lo hemos venido platicando en otras ocasiones. También las propias normas oficiales mexicanas van a señalar características, especificaciones, criterios que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y ecosistemas. Así como la preservación de recursos naturales. Por ejemplo, si vamos a importar unas regaderas, pues obviamente tendremos que buscar que esas regaderas cumplan con los requisitos mínimos para que cumplan con los requisitos mínimos para que obviamente se eficientice el uso del agua o, o algún tipo, por ejemplo, de los inodoros o los excusados de los baños, pues para que las descargas sean lo suficientemente acordes a la norma y no se desperdicie agua porque es un bien natural protegido, etcétera, etcétera. Todo eso pues, es lo que busca una norma, ¿no? Obviamente la determinación y de lo que es la información comercial, lo que es la información sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene, que deben de cumplir etiquetas, envases, embalajes e incluso la publicidad de productos y servicios que al final el consumidor va a tener a la vista. Eso también tienen como finalidad las normas oficiales mexicanas. Y, por último, características y o especificaciones que deben de reunir los equipos, materiales, dispositivos industriales, comerciales, agrícolas, domésticos, etcétera, 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 cuando particularmente sean peligrosos. Hay normas que pues, son establecidas porque si es una fuente radiactiva, pues deberá de ser mucho más extensa o no mucho más extensa, mucho más estricta la norma. No vamos de alguna manera, por ejemplo, a comparar una norma de información comercial de unos cuadernos de papel con una norma oficial mexicana respecto de los equipos de rayos X, ¿verdad? Para las clínicas, para los hospitales. ¿Por qué? Pues por la fuente de radiación que tienen. No es lo mismo tampoco ya les he platicado yo los casos, ¿no? La norma oficial mexicana para las lucecitas de Navidad. Pues, ¿cuál puede ser el problema de las lucecitas de Navidad? Si nada más llega las enchufas y se prenden un poquito, si nada más que cuando se prenden con todo y el árbol de Navidad y con todo y la casa, yo les voy a platicar cómo va a terminar el asunto. Y no es algo de mentira. Ustedes saben de historias terroríficas en donde por las luces de Navidad que no cumplieron con las normas, porque seguramente quienes la importaron dijeron que no, que iba a ser para sus propios productivos, porque seguramente iban a poner 14,000 árboles de Navidad en la empresa y entonces, servicios profesionales, y entonces, pues de todas maneras se fregó el asunto, ¿verdad? Imagínense ustedes que estas lucecitas de Navidad las importe una tienda departamental muy grande, ¿ok? ¿Para qué? Para adornar sus tiendas departamentales que son enormes. Pues nada, que si cumple con la norma, si no cumple con la norma porque la exceptuaron para efectos de, porque no iba a ser destinada a uso del público, resulta que las pusieron en los barandales de la tienda y ¡pum! En un chispazo porque no cumplió con la norma, porque el calibre del cable no era lo suficientemente correcto, bailamos todos, porque todos los que estemos ahí, aunque no nos estamos usando nosotros, puede ser perjudicial para nosotros mismos, para nuestros familiares, para nuestros hijos. Entonces, esa es la parte donde yo quiero hacer conciencia a veces con mis clientes y con los agentes aduanales, en donde les digo, a ver, ve hasta dónde puede llegar la excepción del cumplimiento de la norma nada más por incumplir, ¿no? También estoy claro que hay muchas mercancías que ya cumplieron con las normas oficiales mexicanas en el extranjero
y sería absurdo que ahora en México también se tuvieran que cumplir. En esas estoy de acuerdo, pero para eso ya existen los procedimientos que pueden ustedes ver justamente en aquí miren, aquí mero, aquí ustedes pueden, en el caso de otras alternativas de cumplimiento o procedimiento para acreditar el cumplimiento de las normas, acuerdos de equivalencia. Ahí pueden ustedes verificar si sus mercancías pueden, con las normas ya cumplidas en el extranjero, poderlas cumplir automáticamente en México siguiendo los procedimientos. Entonces, de que se puede, se puede. Y sí, es importante que lo tengan en consideración, ¿ok? Bueno, luego la propia Ley Federal de Metrología y Normalización, en su artículo 41, nos dice específicamente qué es lo que contiene una norma. Ustedes, en la página que les dije de la Dirección General de Normas, ustedes pueden observar el texto de una norma. Pues el texto de una norma van a venir en el número de datos. Por ejemplo, la denominación de la norma, su clave, su código. Va a venir qué producto es el que está regulando, exactamente qué producto es el que pretende regular, que es lo que llamamos objeto de la norma, incluso el campo de aplicación. También vienen las excepciones, esto es lo que no ampara la norma o lo que no, el producto que no está sujeto a cumplir con esa norma oficial mexicana. También especificaciones y características del producto, servicio, método, proceso, instalación que se establezca en la propia norma según el tipo de finalidad de la norma. Los métodos de prueba aplicables, obviamente no es lo mismo un método de prueba aplicable para una regadera o para una lámpara que para un cuaderno o para unos lápices, ¿verdad? Porque en el caso de los lápices y los cuadernos, pues la simple observación del producto y de la etiqueta será necesario para ver si cumples o no cumples. Pero a lo mejor para los efectos de unas regaderas, pues sí tienes que, o para ejemplo, efectos de lámparas eléctricas o de equipo electrónico, pues seguramente se tienen que hacer ciertas pruebas para determinar que se cumplen con los extremos de la propia norma. También contiene cuáles son los datos y la demás información que deberán de contener los productos, así como los envases y los empaques, tamaño, características, etcétera, todo lo que tiene que ver con las medidas de garantía y de seguridad de los propios productos, el grado de concordancia con las normas internacionales, porque vale la pena comentar que la mayoría de las normas oficiales mexicanas están relacionadas con normas oficiales mexicanas internacionales, no surgieron aquí en México, ¿verdad? Hay algunas que sí, pero en muchas de ellas surgen a nivel internacional y México las adopta. ¿Para qué? Pues para cumplir con los extremos de la seguridad, como vimos en el artículo anterior, en la seguridad del ecosistema, de las personas, de la salud animal, vegetal, etcétera. Bibliografía que corresponde a la norma, la mención de las dependencias que van a vigilar el cumplimiento, que aquí es el punto importante que yo quiero que tomen en consideración. Cuando ustedes van a cumplir con una norma o su producto está sujeto al cumplimiento de una norma a la importación, seguramente esa norma trasciende a la enajenación de la mercancía que se realiza en el territorio nacional, ya sea por ustedes mismos o por sus distribuidores o sus vendedores. Por lo tanto, es importante que en cada norma ustedes observen quién vigila el cumplimiento. A lo mejor lo vigila Profeco, a lo mejor la Secretaría de Economía, a lo mejor la Secretaría de Energía, a lo mejor la Secretaría de la Defensa Nacional, no lo sé. ¿Para qué? Para que ustedes sepan de alguna u otra manera si hay algo respecto a la verificación de esa norma oficial mexicana de sus productos que ya importaron, pues sepan por dónde les va a caer la visita, ¿verdad? Y algunas otras menciones que tengan que ver con la comprensión y el alcance de la norma, como son conceptos, definiciones, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? La Ley Federal de Metrología y Normalización, en el artículo 52, dice muy claro, dice, todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas. Punto. Esta es la premisa que siempre he manejado y que siempre he propuesto y postulado en el sentido de las normas. Todos los productos y servicios, no nos interesan los servicios ahorita, todos los productos tienen que cumplir con la norma. Y la experiencia que yo tengo a veces con las empresas es que porque ya cumplieron con la norma en la aduana, ya se les olvida absolutamente todo. Hay casos en donde hay un cumplimiento de normas oficiales mexicanas específico para la zona fronteriza.
para mercancías que se mantienen en la franja o región fronteriza. Quiero decirles que cuando se exceptúa una norma en los términos del artículo 10, fracción 14ª o alguna cosa así, del anexo 241, dice que entonces hay que seguir un procedimiento de cumplimiento de la norma en franja o región fronteriza. No nada más que ya te aceptaste de su cumplimiento y ya la hiciste, sino que la tienes que cumplir. Y si ustedes van a traer una mercancía que trae un etiquetado y lo están cumpliendo en la aduana, pero saben ustedes de antemano que la aduana no va a verificar tal o cual cosa, como por ejemplo, el tema, como vamos a ver más adelante, el tema de que la publicidad que incorpora el propio producto sea engañoso. Oye, pero ¿eso qué tiene que ver con las normas oficiales mexicanas? Pues nada, que más adelante vamos a ver que la Profeco también va a poder sancionar en caso de que un producto sea, al momento de la publicidad que se da en los propios productos, sea engañosa. Yo sé que todo eso tiene que ver con un tema de marketing y de mercadeo, del marketing que tienen las empresas, y seguramente quien lo hace lo prevé, pero la aduana no revisa eso. Eso lo revisan otras autoridades. Por eso esta plática es sobre las mercancías que pueden ser revisadas posterior al despacho y que todo el mundo piensa que como ya pasó por el filtro de la aduana, pues ya la hicimos. Déjenme decirles que hace muchos años, muchos años, nosotros los asuntos de incumplimiento de normas oficiales mexicanas los defendíamos diciendo, a ver, aduana, tú no tienes por qué decirme si cumplo o no cumplo con la norma porque tú no eres competente. Porque quien es competente es la Profeco, quien es competente es la Secretaría de Economía, quien es competente es la DGN, quien es competente es la Secretaría de Energía. Y muchas veces pegaron esos argumentos y se ganaron muchísimos asuntos. Hasta que llegó un punto en donde dijeron, espérate, la aduana también tiene facultades para verificar el cumplimiento de las normas. Válgase el comentario que recientemente se consideró ya a las normas oficiales mexicanas para efectos aduaneros como una regulación o restricción arancelaria. Cierro paréntesis. Entonces, no nada más ya la hice cumpliendo en la aduana, ¿eh? Hay veces que a lo mejor no estamos cumpliendo bien. Ejemplo, cuando exceptuamos. Justo cuando exceptuamos es cuando más preocupados tenemos que, exceptuamos en términos del artículo 10, es cuando justo más tenemos que estar pendientes de cómo vamos a cumplir, de que de la mercancía sale a la aduana, obviamente a su empresa, y posteriormente a comercializarse. Porque yo creo que en la mayoría de los casos, insisto, la mercancía que se exceptuó se va a terminar vendiendo, va a ser uso del público y va a ser comercializado. Por lo tanto, no va a cumplir con los efectos de las excepciones. ¿Y qué va a pasar? A ver, no me digan que van a llegar ustedes y en una verificación, que ahorita más adelante vamos a ver, le van a decir a la autoridad verificadora, en este caso Profeco, no, yo ya aceptó el cumplimiento de la norma y además, déjenme decirles, me apena de verdad que los argumentos de defensa a veces de las empresas son esos. No, pues yo ya cumplí exceptuando en la aduana. Oye, a ver, espérate tantito. Exceptuaste el cumplimiento de la norma en términos del artículo 10, fracción 8ª, inciso A. Perfecto. Pero resulta que tu mercancía la estás vendiendo. Aquí está en el anaquel. O resulta que ya la tienes aquí en exhibición. O resulta que un usuario o un cliente o un consumidor compró tu producto y tuvo alguna situación que provocó un daño o un menoscabo al consumidor y por lo tanto el producto le hizo daño. Entonces viene la denuncia y cuando te dice, la denuncia ante Profeco, y cuando te dicen, oye, ¿y qué? ¿Cómo le hiciste para meter esta mercancía a territorio nacional? Yo ya cumplí, yo ya presenté mi excepción, ajá, tu excepción, pero tú no lo ibas a vender, tú no lo ibas a destinar a uso del público, tú no esto, el otro, aquí, allá, y ahí es donde se les cae todo el teatro. Yo creo que no les ha pasado. A mí ya me ha pasado a algunos clientes y es realmente complicado el llevar un procedimiento de ese tipo porque, pues, las multas, como vamos a ver más adelante, son bastante altas, por un lado, y por el otro los procedimientos son muy tortuosos. Afortunadamente, la gente de las verificaciones de la Profeco no son muy buenos, no son tan buenos como los del SAT, y entonces les puedes tirar muy fácil el procedimiento. Nada más que mientras le tiras el procedimiento, puede ser que te clausuren temporalmente,
puede ser que te inmovilicen el producto y peor aún, las autoridades de la Profeco, en este caso la Profeco, puede mandar a publicar a medios de comunicación pues que el producto fulano de tal pues está teniendo ciertas características que no cumplen con los extremos, en donde a veces las propias empresas lo que hacen es que se dan cuenta que el producto no cumple y ellos mismos llaman el famoso recall o llaman a que el producto sea retirado de los anaqueles y absorben los... Bueno, ya vamos a ver ahorita un poquito sobre eso. Hay empresas que así lo hacen. Entonces, recuerden ustedes, las normas, según el artículo 52, hay que cumplirlas, ¿ok? Bueno, el artículo 57 de la Ley Federal de Metrología y Normalización nos dice algo sobre los productos sujetos a normas que no reúnen las especificaciones correspondientes. Y dice muy claramente el primer párrafo: cuando un producto sujeto al cumplimiento de una norma oficial mexicana no reúne las especificaciones correspondientes, la autoridad competente, en primer lugar, pues puede prohibir de inmediato su comercialización. Entonces, básicamente, lo que van a hacer es que si tú exceptuaste el cumplimiento de la norma y ya estás vendiendo, pues va a llegar la autoridad y te va a decir no vendas más. O cumpliste con la norma, pero se cumplió de tal manera que para los ojos de la aduana, pues en teoría cumplía, para los ojos de la agente aduanal, en teoría cumplía, pero a la mera hora se dan cuenta, es un ejemplo, que en el trayecto la mercancía se mojó y el empaque se ensució y por lo tanto la etiqueta se deslavó y no se ve nada de lo que debía decir la etiqueta. Por lo tanto, pues ya no se está cumpliendo con la norma, ¿verdad? Y entonces lo va a inmovilizar hasta en tanto se acondicionen, reprocesen, reparen o sustituyan los propios productos. ¿Ok? De no ser posible, dice la ley, las autoridades van a tomar medidas necesarias para que no se usen o presten para el fin que se destinaron de cumplir dichas especificaciones. Viene un segundo párrafo. A ver, si el producto o servicio ya se encuentra en el comercio, o sea, esto es aquí en la empresa, todavía no lo saco a vender. Ahora, ya está en el comercio, ya está en los anaqueles, ya está en los centros comerciales. Ah, bueno, pues los prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación, esto es, de su venta, a partir de que se les notifique una resolución. Oye, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que antes tuvieron que haber ido a verificar? Sí, salvo que cuando se trate de normas que puedan dañar significativamente la salud de las personas, animales, plantas, ambiente, ecosistemas, los comerciantes se van a tener que abstener de vender desde el momento en que se haga de su conocimiento por cualquier medio, incluso si ellos mismos se dan cuenta. Entonces, aquí hay un tema respecto a que ustedes como empresas importadoras, desde que su producto sale para ser distribuido, tienen que verificar que cumpla con la norma oficial mexicana, insisto, aunque en teoría haya cumplido en la aduana. Y peor aún, cuando la exceptuaron y ahora la pretendan comercializar. ¿Ok? Siguiente punto respecto al artículo 57. Dice, los productores, fabricantes, importadores y distribuidores serán responsables de recuperar inmediatamente los productos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les dije del famoso recall. Tienen ustedes que buscar a quién le vendieron y decirle, ¿sabes qué? Mi producto no está cumpliendo con la norma, ya sea porque viene contaminado, porque no cumple con las especificaciones de calidad, porque, etcétera, etcétera, y yo tengo que hacerme cargo de ir a recogerlas y hacer lo que corresponda con ellas, quizás destruirlas, quizás adaptarlas, etcétera. Ustedes muchas veces han escuchado hablar de que una compañía de automóviles llama a todos los vehículos modelo fulano de tal, del año tal, a que vayan sin costo alguno a alguna de las distribuidoras a cambiarles la bomba de dirección porque hay un fallo con ella y no les van a cobrar absolutamente nada. Hace como 4 años, resulta que fui a la gasolinera y me cambiaron, oye, ¿me revisas por favor el aceite, llantas, etcétera, etcétera? Me dice, oiga, le hace falta líquido de frenos, le voy a echar.
Y yo, ok, pasó. Pasa un día, pasan 2 días y me empieza a marcar el foco de la dirección hidráulica. ¿Y qué habrá pasado? Y se empieza a trabar la dirección. No tiene que ver con esto, nomás es un chisme. Y entonces resulta que la señorita, muy amable de la gasolinera, donde le puso líquido de frenos fue al depósito de la dirección hidráulica. Entonces me ha provocado un problema en la bomba del tamaño del mundo. Bueno, la bomba costaba como 20 y tantos mil pesos en la agencia. Pero no había que ir a la agencia porque me daba miedo ir porque yo sabía lo que iban a cobrar. Y entonces fui con un taller, con otro taller, y que sí, que se limpia, que no sé qué, para no hacer el cuento largo, dije, voy a tener que ir a la agencia porque yo no puedo seguir así. El carro se trababa, la dirección. Llego a la agencia y me dicen, oiga, sí, es la bomba de dirección. No les dije qué había pasado. Es la bomba de la dirección. De hecho, estamos en un recall ahorita y se la vamos a cambiar totalmente gratis porque salió defectuosa. Y dije, Dios me acaba de dar un regalo tan grande como ahorrarme como 20,000 pesos, porque si bien es cierto, el tema que se me despregó la bomba fue por la negligencia de la señorita de la gasolinera, también lo es que estaba en un programa que yo ni siquiera me había dado cuenta de que los vehículos del modelo que yo tenía, pues podían ser cambiados sin ningún costo. Bueno, santo remedio, se me resolvió el asunto sin un peso para mí. A lo que quiero llegar es donde dice al final que son responsables los propios productores e importadores de recuperar los productos. ¿Ok? Bueno, y además, dice el último párrafo, quienes resulten responsables del incumplimiento de la norma van a tener la obligación de reponer a los comerciantes los productos o servicios cuya venta esté prohibida. ¿Ok? O en su caso, reintegrarles el valor, así como cubrir gastos que se incurran para su tratamiento, reciclaje o distribución final. A los comerciantes, a los distribuidores. No estamos hablando de los consumidores. Eso lo regula Profeco. Esta es la Ley Federal de Metrología y Normalización. Entonces, si se van dando cuenta, hay cierta normatividad que si sus productos cumplen con una norma, tienen que ir revisando. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Estamos todos en línea. Díganme que sí. Perfecto. Bueno. Ok. Seguimos ahora con la misma ley, Federal de Metrología y Normalización, artículo 88, verificación de documentos, informes y datos requeridos. Dice que las personas físicas o morales tendrán la obligación de proporcionar a las autoridades competentes los documentos, informes y datos que les requieran por escrito, así como las muestras de productos que les soliciten cuando sean necesarios para los fines de la presente ley. Oye, ¿cómo es esto? Pues nada, que para verificar que tu producto está cumpliendo con la norma que según cumpliste en la aduana o la norma que exceptuaste en la aduana, pues te van a pedir muestras del producto o van a hacer una verificación. ¿Ok? Para efectos de las muestras, bueno, dice que se estará dispuesto a lo dispuesto en el 101, 108 de la ley. Yo les voy a mandar, además de esta presentación, toda la normatividad que estamos haciendo referencia para que ustedes, si la quieren consultar, la consulten. El artículo 91 de la propia ley nos dice cómo es este tema de las visitas de verificación. Pues bueno, las dependencias competentes que tienen obligación de verificar el cumplimiento de las normas. ¿Y dónde dice quiénes son? Pues recuerden que en las propias normas dice quién es la autoridad pendiente o vigilante de su verificación. Podrán realizar visitas de verificación con el objeto de vigilar el cumplimiento de la ley y obviamente de las normas oficiales mexicanas, ¿verdad? Van a poder recabar documentos, muestras, como hizo el 101, etc. Y algo muy importante, todos los gastos que se originen por concepto de evaluación de la conformidad de la norma será a cargo de la persona a quien se efectúe esta. Esto quiere decir que si su producto se le tiene que hacer un análisis de algún tipo, el costo va por parte de ustedes. ¿Cómo qué? Como importadores o como productores de la mercancía. ¿Ok? No voy a entrar en detalle en la normatividad para las verificaciones, pero el capítulo 5, artículos 88 al 109 de la Ley Federal de Metrología y Normalización nos da todo el procedimiento, desde la orden de visita, cómo se va a desarrollar, qué se va a ir presentando, incluso hasta la determinación de posibles irregularidades. Vale la pena comentar
que cualquier irregularidad detectada en términos de esta ley dará como consecuencia quizás la imposición de sanciones, mismas que van a poder ser recurridas o defendidas o interpuesto un medio de defensa en términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Normalmente hay que estar muy pendientes porque son 15 días para presentar ante el superior jerárquico las pruebas y alegatos tendientes a impugnar la resolución. Ojo, no estoy diciéndoles me llega la visita y a lo mejor me dan tiempo para presentar pruebas y alegatos, etc. No, no, no. Eso es el procedimiento normal. Yo digo, cuando ya les imponen la multa, inicia el procedimiento sancionador e imponen la multa, en términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ahí van a tenerse que ir a pelear con la autoridad competente. No se confundan. Aquí el Código Fiscal no tiene nada que ver. No es una ley fiscal, ¿ok? Aquí no son 30 días para el recurso de revocación, son 15 días para el recurso de revisión y siguen procedimientos diferentes a los del Código Fiscal. Aguas con los que luego lo pretenden equiparar, no tiene nada que ver. Sanciones de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Bueno, ¿cuáles son las sanciones que se pueden aplicar por el incumplimiento de la ley? Bueno, pues multa, clausura temporal o definitiva, que puede ser parcial o total, y arresto hasta por 36 horas de quién. Pues no dice de quién, pero yo imagino que ha de ser del que vende, a lo mejor del dependiente, a lo mejor del dueño, a lo mejor del accionista, no dice quién. Entonces eso también deja un poquito abierta la puerta, ¿verdad? Pero, ¿cuál es lo delicado de todo esto? Pues el tema de multas. El tema de multas, fíjense que solamente ahí les hice el cálculo de lo que en pesos son los salarios mínimos actuales. Tenemos cuatro grupos de multas por incumplimiento de la Ley Federal de Metrología y Normalización, que tiene que ver con, ejemplo, no proporcionar a las dependencias los informes necesarios respecto a las materias previstas en la ley, pues, para determinar si estás cumpliendo o no con la norma. Pues la multa es de 2,053 a 308,000 pesos. Oye, ¿y de qué depende cuál me van a poner? Depende de muchas cosas, depende de la gravedad de la infracción, la intención, la reincidencia. No nos importa ahorita cuándo te van a poner la mínima o no. Normalmente te van a poner la mínima, pero pueden ponerte un inter. Normalmente te ponen, es de tanto a tanto, pero cuando te ponen cuando te ponen la multa, ¿te ponen la más baja o te ponen la más alta? Normalmente te ponen la más baja, pero yo he tenido casos en donde se van directo a la más alta porque ya tuvieron un procedimiento anterior, etcétera, etcétera. Son 308,000 pesos por no dar informes, por no exhibir el documento que compruebe el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Llámese, todavía aquellas que pueden exceptuar en términos del artículo 10, que son del certificado de conformidad de norma, y ustedes dijeron, no, pues yo lo voy a usar para los procesos productivos o para no comercializar para mis servicios profesionales o para uso propio o para todas las cosas que dicen. Perdón que de verdad sueno feo, sarcástico y lo que ustedes me quieran llamar, pero es la verdad. A veces se abusa con el tema de la excepción y no formo parte del gobierno ni nada por el estilo, pero creo que sí se ha abusado de ello, ¿verdad? Y he tenido la fortuna, porque pues para mí es trabajo, de defender este tipo de asuntos y son asuntos bastante complejos. No es el área del despacho en el tema del cumplimiento de la defensa de cuestiones de normas sociales mexicanas, pero de alguna manera tenemos un área que puede encargarse de eso y sobre todo se interrelaciona con una operación de comercio exterior. Entonces lo que trato es decir, oye, espérate, ya se cumplió desde el momento de que se importó la mercancía, cuando puedo decirlo, ¿verdad? Pero cuando no, pues ni para dónde hacerme. Se contravenga una norma oficial mexicana relativa a la información comercial y ello no representa engaño al consumidor. Si se dan cuenta, esta multa es, a ver, hay una norma oficial mexicana que está engañando al consumidor. A ver, específicamente las normas oficiales mexicanas de productos alimenticios, que te dice, no sé, presenta alguna imagen como si el producto fuera pollo y resulta que el producto es despojo de carne de ave, ¿ok? No tiene nada, despojo de carne de ave o despojo de carne de cerdo. Entonces, pues de alguna manera, no tiene, pues están haciendo un engaño al consumidor, ¿verdad? Entonces aquí te dice, a ver, te voy a sancionar poquito
Si se contraviene una norma oficial mexicana de información comercial por cuanto al etiquetado, pero no trataste de engañar al consumidor, bueno, habrá que ver el criterio que toman las autoridades, ¿no? Nos vamos con el segundo bloque de multas. Estas ya son un poquito más altas. De 52.340 a 821.440. Se contravengan disposiciones contenidas en las normas oficiales mexicanas. De plano, lo que dice la norma no lo estás cumpliendo. O se cometa cualquier infracción a la presente ley no prevista en un artículo. O sea, lo que no se encuentra en ninguna parte del 112A, lo van a meter en la fracción segunda, inciso E. Quité el A, el B y el C porque tiene que ver con otro tipo de infracciones. ¿Ok? Y viene el tercer bloque, de 308,000 pesos a 1,437,000. Y aquí es donde se castiga conductas u omisiones que impliquen engaño al consumidor o constituyan una práctica que pueda inducir al error. Al consumidor se le tiene que proteger. Si tú dices que es pollo, es pollo. Si tú pones un pollo y resulta que es pescado, pues estás diciendo lo que no es. O si tú dices que es bacalao y resulta que es pollo, que es una cosa ahí rara, pues estás induciendo. Es muy difícil, no muy difícil, es muy raro que se llegue a presentar esto. Normalmente lo que tienen que tener ustedes pendiente es que esto se presenta cuando los competidores les quieren romper el queso a ustedes, y a lo mejor ustedes lo han hecho. Están trayendo queso y resulta que dice queso y ponen a una holandesa. Y entonces, en lugar de poner tipo holandés, le ponen queso holandés y resulta que no es holandés porque no es conforme a la denominación de origen. Entonces estás induciendo al error y entonces se meten unos broncononones y estas son las sanciones. Se ostentan contraseñas, marcas registradas, emblemas, insignias, calcomanías o algún otro distintivo sin la autorización correspondiente. Punto importante, ya tendremos a ver si en algún momento algo sobre propiedad intelectual, el tema de uso de marcas. Si ustedes están utilizando una marca de las cuales no son licenciatarios o propietarios o distribuidores o licenciatarios o propietarios, pueden también caer, además de delitos de propiedad intelectual, en temas de sanciones de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Y cuando les hayan inmovilizado un producto porque se ha verificado el no cumplimiento de la norma y aún así a ustedes les vale y lo venden, pues también se los van a sancionar. ¿Y por qué no? La fracción cuarta, de 513,000 pesos a 2,053,000, cuando se incurra en conductas o omisiones que impliquen grave riesgo a la salud, vida o seguridad humana, animal o vegetal, al medio ambiente o demás finalidades contempladas en el artículo 40. Quiero decirles que lejos de ser algo complicado de encuadrar, ustedes nada más pónganse a revisar las normas oficiales mexicanas con las que cumplen o deben cumplir y díganme si no ponen quizás en riesgo un tema de salud, llámese alimentos. A ver, yo en un alimento no le pongo los alergénicos o alergenos o como se llame, de que el producto fue procesado en máquinas que trituran nuez, cacahuate, leche, soya y todo eso. Y eso es una cuestión que implica grave riesgo a la salud. Desde ahí me traban con la fracción cuarta, ¿ok? Y un producto que yo importé y no cumplí con el etiquetado porque no iba a ser destinado al público o porque no iba a ser destinado para la venta en forma individual y resulta que está lleno la tiendita o el Oxxo de productos de este tipo, ¿verdad? Al establecimiento también tendría que trabarlo. Trabarlo, siempre cuando hablo trabar es sancionar, ¿eh? Pero también tendrían que estar pendientes de ellos. Seguridad humana, pues las famosas, lo que les platico de las luces de Navidad, lo que dañe a una salud animal o vegetal, el producto para croquetas para animales o productos de uso veterinario que deban de cumplir con alguna norma. Al medio ambiente, por ejemplo, unas regaderas, por ejemplo, unos tinacos, por ejemplo, unos excusados, por ejemplo, unas lámparas. Oigan, yo, si soy autoridad, yo todo lo encuadro en la fracción cuarta, facilito, ¿eh? Entonces, esas son las sanciones cuando no cumplo con la norma correspondiente. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario?
porque voy a pasar ahora a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Si no tienen ninguna pregunta o ningún comentario, por favor, bueno, si lo tienen me lo hacen saber. Si no, estoy al tanto de lo que me lo digan. Bueno, bien, ahora vamos con la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ya hablamos de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Ahora vamos a ver que la propia Ley Federal de Metrología y Normalización regula justamente a los entes que comercializan, importan, producen mercancías y prestan servicios o prestan servicios que están relacionados con el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, entre otras. Pero existe una ley que protege ¿a quién? Pues al consumidor, que es el que va al final del día a tener los productos a la mano que se hayan importado, se hayan cumplido con las normas, se hayan exceptuado y no se hayan cumplido, etc. El consumidor tiene una protección a través de esta ley. Entonces dice aquí la propia Procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y la propia Ley Federal de Metrología y Normalización, cuando no corresponde a otra dependencia, ven que les dije que estaba Secretaría de Energía y posibles otras dependencias, van a practicar vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías, que incluso los que se encuentren en tránsito de un lugar a otro. Para la verificación y vigilancia, dice, la Procuraduría, la Profeco, va a actuar de oficio, o sea, sin que medie por medio una denuncia, conforme a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, cuando se trate de normas oficiales mexicanas, de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización, o sea que la Profeco en cualquier momento va a poder actuar, ¿ok? Aunque no haya denuncia o querella por parte de algún consumidor, ¿ok? No voy a entrar ahora en detalle, porque ya vimos los detalles de las verificaciones, de qué hace la visita y todo esto de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Vamos a ver ahora cómo castiga Profeco. A ver, Profeco castiga. Son muchos los supuestos, pero que están íntimamente relacionados con los que ya acabamos de ver en la Ley Federal de Metrología y Normalización. Y solo quise ver el concurso de multas que pueden existir. Aquí las multas van de 272 pesos a 873,000 pesos. De 545 pesos a 1,700,000 y de 783 pesos a 3,066,000 pesos. Pero hay un artículo que en los casos particularmente graves, la Profeco va a sancionar hasta con 4,584,000 pesos. Y caigo otra vez en el supuesto de que es muy fácil caer en el supuesto del 128 bis. Esto es de conformidad con el 128 ter. El 128 ter nos dice cuándo son casos particularmente graves. Aquellos en que de seguir operando el proveedor se pudiera afectar los derechos e intereses de un grupo de consumidores. Pues está muy general ese supuesto. Cuando la infracción de que se trate pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de un grupo de consumidores. Lo de los productos alergénicos. A lo mejor un niño que es alérgico al cacahuate y el producto no decía, pues seguramente pues de haberlo consumido se muere porque se le inflaman las mucosas y se muere y se acabó el niño. Entonces, pues aguas con eso. Aquellas infracciones que se cometan en relación con bienes, productos o servicios que por la temporada o las circunstancias especiales del mercado afecten los derechos de un grupo de consumidores, productos de temporada. Aquellas conductas en donde aprovechando la escasez, pues la lejanía o dificultad en el abastecimiento de la prestación de un servicio, pues se abuse de ello, ¿verdad? Cuando se trata de productos básicos de consumo generalizado como alimentos, gas natural, licuado de petróleo, gasolina, ahí por ejemplo, los guachicoleros. Cuando se trate de alguna información, nuevamente viene el tema de engaño. Cuando la información o publicidad relacionada con algún bien, producto o servicio que pudiendo no ser verdadera, induzcan a error, confusión en el consumidor por forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa. Todo eso, yo estoy casi seguro que su gente de marketing lo tiene claro. Pero aguas con ese tema, porque eso no lo verifican las autoridades aduaneras, ¿eh? Si cruzó el umbral de la aduana, esto seguramente la aduana, si viene el pollo y resulta que era pescado,
bueno, a lo mejor hay un tema de fracción arancelaria, ¿va? Pero si no, va a pasar y nadie se va a dar cuenta. Esto es en el tema de las visitas y en post-despacho. La reincidencia, aquellas en las que vulneran los derechos contemplados en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene que ver con muchos temas de salud, y cuando la acreditación del cese que dieron origen a la imposición de la medida precautoria, como por ejemplo una inmovilización de producto y tal, se basa en documentación de información falsa de que ya cumpliste y resulta que hiciste por ahí un chocolate de documento o de etiquetas que al final nada más un lote solamente etiquetaste y el otro lote no, y entonces, pues bueno, también caes en un tema ahí de gravedad. Entonces, pues bueno, me parece que hay bastante, pero bastante material como para podernos quedar aquí un buen rato platicando sobre todos estos temas, ¿verdad? Hay algunas preguntas que dice, ¿qué sucede con los secretos industriales y las normas oficiales mexicanas? Miren, les voy a contestar con un caso. Un cliente me decía, oye, es que la autoridad me está solicitando que yo le entregue información respecto de tal operación, pero yo no se la puedo entregar porque tengo un NDA o un contrato de confidencialidad donde no me permiten entregar. Espérame. A requerimiento de la autoridad, no es posible que tú te excuses en un contrato de confidencialidad. Hablo por respecto al tema del secreto industrial. Yo quisiera pensar en el tema de las fórmulas, ¿verdad? Si se trata de eso, debo decirles que no soy experto en ello, pero me parece que tendrían que analizar hasta dónde dicho secreto industrial podría no reflejar en un envase, por ejemplo, caso particular el de la Coca-Cola, en donde su forma dice agua carbonatada, endulcorantes o azúcares, lo que tú quieras, y en realidad no dice lo que tiene el producto, ¿verdad? En realidad, me parece que en esos casos habrá que manejarlos de manera muy particular y prever que si no lo van a poner en el etiquetado comercial del producto, lo determinen con base a todo un tema de secreto industrial y propiedad intelectual. Me sería limitado, yo me siento limitado en contestar esa pregunta. ¿Qué pasa si la importaste? Perdón. ¿Qué pasa si importaste piezas y no sabías que tenían que cumplir con la norma y están ahora en la aduana abandonadas? Bueno, si están abandonadas, pues ya seguramente ya corrió el proceso de abandono y las mercancías pasaron a propiedad del fisco y el fisco las va a rematar previo cumplimiento de las regulaciones. Ahora, si quieres recuperarlas, todavía pueden recuperarlas si no ha pasado a propiedad del fisco, perdón, si ya pasó a propiedad del fisco, pero no ha habido una transferencia al sistema de enajenación de bienes del sector público, todavía pueden recuperar esa mercancía. Entonces, puedes, por ejemplo, si tú estás en el supuesto de que te notifican el abandono, tienes 15 días para que retires y en 15 días no la retiras, pasa a propiedad del fisco, pero aún tienes una regla, la 226, que te permite retirarla siempre y cuando no haya habido una transferencia física del recinto al sistema de administración de enajenación de bienes y no pasa nada. O incluso después de un procedimiento te pueden dar hasta 2 meses para que la retires. Si no han pasado esos 2 meses, tú puedes cumplir con tu norma, dependiendo del tipo de norma que hayas que cumplir. Si se trata de un etiquetado, pues vas a tener que pedir permiso para etiquetar. Si se trata de un certificado de conformidad de norma, pues vas a tener que solicitar el certificado de conformidad de norma, a ver, perdón el sarcasmo, a ver si les da tiempo de cumplirla. Por cómo están ahorita de los saturados los organismos, ¿verdad? ¿Qué sucede con qué? No entendí, Abigail, tu palabra, tu pregunta. Loza, ya contesté el tema de lo del abandono. Abigail, no sé a qué te refieres. Ok, perfecto. Entonces, en esas estamos.
estamos en que la plática del día de hoy tiene como finalidad que ustedes, en primer lugar, si realmente van a exceptuar el cumplimiento de una norma, la exceptúen porque de verdad no va a ser destinado sobre el público y van a cumplir con los extremos claros del anexo 241, artículo 10, fracciones A, incisos A, B, C y D. Si ya la cumplieron, bueno, perdón, si la exceptuaron solamente por pasar el filtro de la aduana, pues lo menos que pueden hacer si la van a vender, pues es ahora cumplirla, ¿verdad? Aunque ya tenemos una contingencia, porque si cualquier autoridad le jale el hilito, se van a dar cuenta que ustedes desde un inicio torcieron la ley solamente con el fin de exceptuar. No hay nada que te diga que tú después no puedes cumplir con la norma para comercializarla. Pero también es un hecho es que tú bajo protesta de decir verdad declaraste en la carta que le mandaron a la agente aduanal que su mercancía no iba a ser comercializada, que no se iba a destinar a uso del público, que prácticamente iba a estar guardada y no la iban a usar nunca. Entonces, pues ya traen ahí una complejidad ya la operación, ¿verdad? Pero bueno, habrá que enderezarlo legalmente. Si su mercancía cumplió con la norma de etiquetado, si cumplió con el certificado de norma, pues verifiquen antes de que la vayan a mandar a distribuir que en efecto esté cumpliendo. Hay muchos casos en los que el certificado de conformidad de norma amparaba modelos A, B, C y D, y resulta que físicamente llega un modelo X, pues ese modelo X no está cumpliendo con la norma. Tendrían que suspender la circulación, perdón, la comercialización de ese producto hasta en tanto no lo mandaran a hacer las pruebas necesarias. Tengan un control exhaustivo en el tema de normas. Hoy, desafortunadamente, estas nuevas autoridades gubernamentales, pues aunque dijeron que no iba a haber inspectores y que todo iba a ser a la buena fe, etcétera, 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 ahí está habiendo una alta fiscalización en todas las áreas. Y acuérdense que ustedes ya saben que si a la autoridad particularmente se les mete en la cabeza que hay que verificar ahora todas las empresas que producen leche porque resulta que por ahí hay un tema de corrupción o de todo lo que les huela mal al gobierno federal, van a ir a buscar a todos. Y ahí es donde podemos tener un problema. Entonces, protéjanse, aunque no sean un sector vulnerable. Hoy más que nunca, resulta que se debe de tener cumplido al extremo con toda la normatividad fiscal, no fiscal, administrativa, laboral, de seguridad social, ambiental, de seguridad de higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sinfín de normas o de disposiciones que hay que cumplir para evitar caer en un supuesto de incumplimiento de una ley. Entonces, asesórense, por favor, en ese sentido. Asesórense y pongan atención. Ustedes mejor que nadie conocen su producto. ¿Qué sucede si el producto va destinado a servicio de reparación autopartes y no para el cliente final? ¿Se pueden exceptuar? Claro, porque al final seguramente el producto que terminará comercializándose va a cumplir con una norma oficial mexicana en particular. Entonces ya ahí se pierde. No estoy diciendo que las excepciones no se... A ver, sí es importante esto. Qué bueno que hiciste la pregunta. Yo no estoy diciendo que no se pueda, que no haya casos en los que genuinamente hay que exceptuar el cumplimiento de la norma. Eso me queda perfectamente claro, por eso existen. Lo que yo he visto en la práctica es que se ha abusado de la excepción del cumplimiento de las normas. Entonces, si tu producto va a autopartes y al final se va a armar un automóvil o se va a armar, no sé, estoy diciendo una tontería. Estoy diciendo una tontería real, Si voy a importar válvulas para posteriormente meterlas en unas llantas, la llanta va a tener que cumplir con la norma de seguridad y seguramente esa norma de seguridad incluye la verificación de las válvulas. Entonces, ya se armoniza el cumplimiento de la norma del producto final, ¿ok? En esos casos, pues yo no tengo ningún inconveniente y no me podría atrever a decir, oye, no, cumple con la norma de la válvula, ¿verdad? ¿Qué pasa si terminado el despacho de la importación y la mercancía es un producto para uso industrial y aún no se cumple el certificado, ya que se importó bajo IMEX?
¿Es necesario hacerle pruebas o harían una visita de verificación? No, si tu producto, fíjense bien, si tu producto entró bajo importación temporal y exceptuaron el cumplimiento de la norma por ser temporal, ojo, esta excepción de la que está hablando Mari Carmen es totalmente distinta a la del artículo numeral 10, fracción octava, Eso está más arriba, es en los regímenes. Si es una importación temporal, ¿para qué importas temporalmente un producto? Para someterlo a un proceso productivo que posteriormente se incorpora a un proceso productivo que va a dar al final de cuentas una mercancía, la cual seguramente al final va a cumplir con una norma. Y por otro lado, el producto quizás va a someterse a un proceso productivo y posteriormente se va a ir al extranjero, se va a retornar al extranjero. Si se trataba de una importación temporal de empresas no IMEX, pues el producto va a estar temporalmente aquí. En esos casos, las visitas de verificación dirá, respecto a la importación, ustedes tendrán que verificar, ojo, si al momento del ingreso a la mercancía al territorio nacional, pues ahí sí tenían un claro ejemplo de que la mercancía no iba a ser comercializada, ni iba a ser destinado a uso del público, etcétera. Pero el artículo correspondiente del acuerdo de normas no te dice más que importar temporalmente por empresas IMEX. Y fíjense que sería muy interesante qué pasaría en una visita de verificación cuando a lo mejor ese producto importado temporalmente está siendo usado por un tercero, no por un tercero, porque en realidad una importación temporal la tiene que utilizar el importador. O si media un contrato de licitación pública o de servicios, pues bueno, lo usará alguien más. Pero en realidad, por el hecho de ser una importación temporal, no cumples a la entrada. Pero habría que ver la propia norma, ¿qué te dice respecto de la estancia del producto en el país? Dice que no había pensado yo en eso. Déjame analizarlo bien, Mari Carmen, a ver qué podría contestar de manera más organizada. Pero de inicio, me parece que sí es objeto de una verificación y tú podrías decir, espérame, es que yo no estoy cumpliendo porque es una importación temporal. Pero a lo mejor la autoridad te sale y te dice, sí, pero la norma te dice que toda la mercancía que se encuentra en territorio nacional tiene que cumplir cuando, ¿sí me explico? Me parece que el caso de la mercancía importada temporalmente a través de empresas IMEX estaría de alguna manera cubierto por ese propio acuerdo de normas que te dice no se cumple con estas normas a la entrada porque van a permanecer temporalmente en el país. Habrá que tener una muy buena defensa al momento de esa verificación, pero lo analizo. Nunca he tenido un caso o la experiencia en donde me hayan verificado el cumplimiento de una norma de una mercancía importada temporalmente. Y cuando sí es cierto, una vez lo tuve cuando estuve en las asociaciones artesanales, nos llegó un caso hace muchos años y se liberó en el sentido de que se trataba de una importación temporal y se acabó el asunto. Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. La finalidad de esto es hacer conciencia. Como siempre, todas mis pláticas y todos mis temas tienen esa finalidad, esa particularidad, y de que ustedes observen cosas que la inercia del día a día no les permiten ver. Pongan atención en este tema como en todos los demás y les hacemos llegar tanto esta presentación, el video y el material que tiene que ver con la normatividad de la que platicamos, las leyes y los reglamentos. ¿Ok? Si no hay nada más, por favor, alguien dígame si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Listo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su tiempo. Sé que hacen un esfuerzo por estar aquí. Nos vemos el próximo mes de noviembre con algún otro tema. Igual me parece que va a estar bueno. Ya vamos pendientes entrando a final de año. Ya prácticamente estamos a final de año. Ya va a entrar en vigor el famoso pago referenciado. Ya va a entrar en vigor el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Ya va a entrar en vigor la manifestación de valor electrónica y otras sorpresas que por ahí vienen, que ya les platicaremos.
según, pero no me quiero quemar como aquel que dijo de la nueva ley aduanera, que resultó que no existía tal ley aduanera, era puro cuento, pero cómo se circuló, ¿verdad? Pero bueno, Temec, no hemos visto nada, ¿o a qué te refieres, Abigail? Que quieren algo sobre Temec, no. Para saber los cambios en el formato del certificado de origen, todavía nada, lo checamos, pero bueno, de momento todavía no hay nada al respecto, ¿ok? Pero lo verificamos. Incoterms 2020, no puedo hablar del tema todavía porque las versiones todavía no están oficialmente publicadas, hay bosquejos. No, mentira, ya están publicadas las versiones preliminares, pero pues primero hay que capacitarse para poder hablar sobre el tema. Entonces ya en su momento tendremos sobre los Incoterms 2020, que seguramente podremos seguir utilizando de manera paralela todavía los 2000, Incoterms 2010, que son los que estamos utilizando ahorita. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias y quedo a la orden para cualquier duda o comentario, ya saben, a través del correo de GESEN, y quienes ya tengan, y ya les llegará esta información que les acabo de compartir. Muchas gracias, que tengan buena tarde.